Como en esta semana vamos a celebrar Navidad, me parece bien que reflexionemos sobre este tema tan importante en las Escrituras. El Hijo Divino, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros. Mateo en su Evangelio, en el capítulo 1, a partir del verso 18, nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. No sé si lo han notado, pero es bastante común hablar de extraterrestres. Muchos dicen que existen, otros incluso afirman haber tenido encuentros cercanos. Aquellos que son aficionados a la teoría o a las teorías de la conspiración, que hablan de estos secretos de Estado, creen que hay ciertos lugares en el mundo donde hay cuerpos de extraterrestres que están siendo estudiados. Curiosamente, esos lugares del mundo siempre son lugares donde dominan potencias mundiales. Ahora, es verdad que existe mucha ficción en este asunto y las películas de ciencia ficción ciertamente contribuyen a generar una expectativa de que existen realmente los seres extraterrestres. Ahora, la gran pregunta es: ¿existen o solo es producto de nuestra imaginación? Bueno, fíjense que la Biblia es bien clara en decir de que existen seres extraterrestres. Estos seres son llamados ángeles. Ellos vienen a la tierra, pero no son de la tierra. El cielo, es decir, la presencia inmediata de Dios, ese es su hogar. Y en el texto que acabamos de leer, uno de estos ángeles visitó a José mientras él pensaba qué iba a hacer con María. Y nos dice el texto que el ángel visitó a José en sueños, es decir, mientras José estaba durmiendo. Ahora uno se puede preguntar: ¿por qué esta visita se dio cuando José estaba durmiendo? Bueno, fíjense, si nosotros recordamos lo que hemos leído del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que a veces Dios revelaba sus propósitos a través de sueños. Y eso es lo que vemos que está ocurriendo aquí. José estaba meditando en qué iba a hacer. Aún no había tomado ninguna decisión. Él estaba tratando de pensar bíblicamente. ¿Cómo puedo actuar en obediencia a la palabra de Dios frente a esta situación tan compleja? Seguramente él se fue a dormir en aquel día lleno de preocupaciones. Y aunque no había finalmente tomado la decisión, parece que había cierta inclinación en su corazón, porque nos dice que se propuso dejarla secretamente. Tú quizás sabes algo de ese tipo de experiencia. ¿A qué me refiero?
le das vuelta y vuelta a un asunto tratando de encontrar la mejor solución, tratando de aplicar las Escrituras. Crees que sabes lo que tienes que hacer, pero aún hay dudas en tu mente. Sientes que hay algo que te detiene a seguir en determinada dirección. Algo no está bien, algo no encaja, necesitas luz. Y cuando esa luz llega, todo se aclara. Y eso lo vemos en el texto. Cuando el ángel le habla en sueños a José, finalmente coloca aquella pieza que faltaba en el rompecabezas. Le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Fíjense, lo que Dios hizo en esta situación fue disolver cualquier temor que José pudiera tener respecto a lo que debía hacer frente a lo sucedido. Ahora fíjense que el mayor temor de José era no obedecer al Señor. Por eso le daba vueltas y vueltas al asunto. Por eso el ángel le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. En el fondo le está diciendo: José, esta es la voluntad de Dios. Tranquilo, no te preocupes. Y es la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy. ¿Hacer la voluntad de Dios es lo más importante para mí? ¿Es realmente lo más importante para mí? Cuando estoy frente a un dilema, cuando estoy frente a un asunto que me quita el sueño y busco la solución, esa solución la busco a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Queridos, cuando Dios nos muestra claramente su voluntad, todo encaja perfectamente. Y Él nos dice: no temas seguir este camino, no temas, esta es mi voluntad. Por lo tanto, insisto una vez más, el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas es realmente lo más importante para nosotros. Pensemos hoy en eso.